Escuchas El Mostrador en la Clave. Estamos de vuelta, siendo las 8:32 de la mañana de este día 30 de marzo. Con Héctor Cosio vamos a seguir conversando y vamos a agregar en la conversación tal como lo habíamos anunciado, a Gonzalo Bacigalupe, máster en Salud Pública de la Universidad de Harvard, especialista en temas de pandemia y contagios. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo estás, Federico? ¿Cómo está, Héctor? Hola, Gonzalo, bienvenido. Qué bueno que estés aquí con nosotros, Gonzalo, en esta conversación, en el Mostrador en la Clave, porque estamos llenos de dudas. ¿Cómo es esta paradoja? Sería mejor no estar en esta situación. Sería mejor no estar, efectivamente, en un lío como el que estamos, con un proceso exitoso de vacunación. Somos como el niño símbolo mundial, ¿no? El proceso exitoso de vacunación a nivel mundial y uno de los niveles de contagio y de crisis hospitalario más altos del mundo también al mismo tiempo, en paralelo. ¿Cómo puede darse eso, Gonzalo Bacigalupe? Bueno, a ver, digamos que sí somos un éxito mundial en términos de vacunar muy rápidamente y muy eficientemente. Pero ojo ahí, nosotros somos uno de los pocos países que está vacunando con Sinovac. Y no sabemos todavía, como sí sabemos respecto a otras vacunas, su efectividad. Entonces, por el momento, la única cosa segura, yo creo, es que hay que hablar del riesgo. Y tengo la impresión que el Estado está apostando un supuesto muy grande, con todos los huevos puestos en una canasta, por la posible inmunidad de rebaño. Pero ¿qué pasa si no funciona? Esto es como jugar en el casino, ¿no? Es como ir al casino con 100.000 pesos y pensar que me voy a salir con 1.000.000, y probablemente el casino va a ganar y uno va a quedarse no solo sin los 100.000 pesos, pero además con una deuda probablemente. Entonces, yo creo que una cosa que quisiera decir en general, que los salubristas somos siempre muy poco populares, porque siempre pensamos en el peor escenario, ¿no? Es también la gente que piensa en términos de la reducción del riesgo de desastre. Pensamos en el peor escenario y de ahí diseñamos una estrategia para poder prevenir y mitigar. Es decir, tratamos de pensar, ¿cuál puede ser la peor posibilidad? Y de ahí diseñamos estrategia. Entonces, por ejemplo, el año pasado, algunos de nosotros yo dije en la televisión en mayo, cuando teníamos menos de 1.000 fallecidos, dije van a haber entre 4.000 y 30.000 fallecidos, dependiendo de la estrategia. Y bueno, me quedé corto, porque en el fondo estamos sobre 30.000, y hay algunos científicos y expertos, a mí me da mucho miedo decirlo, que piensan que pueden ser 70.000. Entonces, hay que pensar en el escenario peor y planificar con un plan B, de qué podemos hacer, de modo que no perdamos todo. Y otra cosa que, antes de darle contexto a esto, es que Chile es un país que ha tenido grandes catástrofes, ¿no? Si pensamos en 1939 en Chillán, si pensamos en 1960 en Concepción, la gran pandemia que tuvimos antes de ese terremoto, si pensamos en 1973 con el golpe militar, y también el terremoto del 2010, todos cambiaron algunas cosas, todos generaron grandes cambios históricos. Entonces, yo creo que tengo la impresión que lo que le dijo ayer la presidenta de la Cámara de la Comisión, que estaba con el ministro París en este intercambio, cuando le dijo, ustedes parecen no estarse tomando en serio la situación. Yo creo que hay mucho de cierto en eso, que todavía ha habido una suerte de no tomarse en serio la situación. En cierta medida, el Congreso ha sido bastante autocomplaciente en el último año, ha confiado en la sabiduría y en la eficiencia del gobierno, porque tradicionalmente los gobiernos, incluidos algunos de derecha, si pensamos en el gobierno de Arturo Alessandri después del terremoto de 1960, en que tomaron medidas comunitarias, por así decirlo, decir que incluían a todos. Y yo creo que, estamos en una situación muy, muy, muy crítica, que no solo tiene relación con las variantes, con el virus, pero siempre se está pensando en el mejor escenario y no en el peor. Y yo creo que hay que dejar eso y empezar a pensar en el peor, porque tenemos las herramientas para prevenir, pero se necesitan hacer de modo serio. Gonzalo, el ministro aparece algunos días en esta intención también de tratar de no asumir todas las responsabilidades o tratar de eludir los dardos que se le lanzan
sobre el manejo de la pandemia. Dijo que al gobierno no se le podía, sí, así como el gobierno no podía atribuirse los logros cuando se bajan, digamos, los niveles de pandemia, tampoco se le podía responsabilizar por los aumentos. ¿Tú consideras que efectivamente un Ministerio de Salud, como en el caso de Chile, puede mostrarse como independiente, digamos, de las decisiones que toman, en el sentido de que si toman malas decisiones no son responsabilidad? Los contagios, en el nivel de contagios, pasan por una cuerda separada de las decisiones políticas que se toman sobre la materia. O sea, las grandes decisiones de política de salud tienen influencia en el resultado. Si pensamos, por ejemplo, voy a salirme del caso de la pandemia, porque en cierta medida todo el mundo lo mira con un sesgo muy claro, pero si pensamos en los grandes programas de desnutrición en nuestro país, desde los años 60 hacia adelante, que efectivamente eliminó básicamente los grandes índices que teníamos de desnutrición, la diarrea y todo, con grandes programas. Aquí y ahí la responsabilidad obviamente cayó sobre el Estado. Era imposible que las personas puedan enfrentar la desnutrición simplemente diciéndoles coma mejor o lávese las manos mejor, o si no le proveo agua potable y no le proveo acceso a comida sana y si no educo, etcétera. Entonces aquí pasa lo mismo. Hay una responsabilidad gigante del gobierno, del Estado, de proveer las condiciones habilitantes para que las personas se puedan cuidar. Es decir, por ejemplo, ahora que se habla de aplazar las elecciones, todavía no están aplazadas, todavía eso es una propuesta solamente del Ejecutivo, se habla de aplazar las elecciones y por lo tanto esperaríamos que se extremen las medidas de modo de poder darle un corte a la transmisión del contagio, pero para poder hacer eso, para que la gente efectivamente se cuide, para que la gente se cuarentenee, para que la gente se encierre, tienes que proveer, por ejemplo, un ingreso universal mínimo, que entre paréntesis lo hemos propuesto con un grupo de la Comunidad por la Dignidad ya desde la semana pasada. Es la idea de, bueno, vamos a tener finalmente una ayuda económica para que todas las personas se les pueda exigir que se autocuiden. Me acuerdo hace un año atrás cuando algunos de nosotros proponíamos pagarle a la gente para que se quedara en cuarentena. Un país manejado por neoliberales debería entender eso. Cuando tú le pagas a alguien hay un incentivo. Nos encontraban como locos. ¿Cómo le vamos a pagar? La gente se tiene que cuidar. En realidad, uno, en términos bien concretos, hay que pagarle a cada chileno para que se quede en su casa y, por lo tanto, si no se cuida, bueno, hay una pena y una fiscalización, pero tú no lo puedes hacer si no das las condiciones habilitantes. Tú no puedes, por ejemplo, definir los trabajos esenciales, ir a lavar el auto a la industria, que lo cuento porque es algo que le escuché a una persona con la que conversé en una de las comunas, no sé si en Logrado, en Renca, el otro día. Entonces, yo creo que hay que pensar en cómo... Lo otro que les puedo contar es que, en general, hay una suerte de pensar la tragedia, la catástrofe, porque que la reconoce el mismo ministro París, reconoció que esto es una catástrofe, porque dijeron que iban a aplazar la elección en caso de una catástrofe. Hay un no reconocimiento del país real. Todavía el país ni siquiera se maneja como si tuviéramos solamente Santiago fuera Chile. Se maneja como si el distrito 11 fuera Chile. Y la percepción del riesgo y de las medidas todavía se piensan desde esa perspectiva. Yo creo que aquí hay que empatizar mucho más con lo que está pasando a la gente. Entonces, la crisis obviamente es una crisis no solo de un organismo que se te mete en el cuerpo y que se reproduce en el cuerpo, sino que efectivamente es una crisis social mucho más grande. De hecho, yo creo que para superar esta crisis lo que se necesita no necesariamente es la renuncia del ministro de Salud, lo que se necesita es un comité asesor de expertos con gente en que todos confíen, personas que no son candidatos a la constituyente, personas que no son candidatos a ningún rol y que no son además ni siquiera políticos, sino que expertos que, como una especie de comité que es mucho más que asesores, es el comité que decide qué se debe hacer y simplemente el ministro de Salud sigue las órdenes. El ministro de Salud tiende a ser muy obediente con su jefe. Yo creo que hay que darle un jefe distinto. Y no estoy ironizando, creo que en esta emergencia debiera tercerizarse del mismo modo que se terceriza la producción de vehículos en Chile, compramos afuera, o las vacunas que se compran afuera, debería tercerizarse la gestión
de esta emergencia. Estamos en un momento crítico y yo creo que hay que sacar al segundo piso de la gestión y es el momento para hacerlo. Yo creo que una de las cosas más interesantes que ha pasado en este periodo es que hay una oposición finalmente con una cierta unidad y con una cierta firmeza respecto a eso. Lo llaman algo así como sobornar, pero en realidad no, se está usando la fuerza política que existe para entender que esto ya no puede ser manejado por Piñera y que París probablemente puede simplemente seguir las órdenes de un comité de asesores expertos real que existen en Chile además. Estamos conversando en el mostrador en la clave con Gonzalo Bacigalupe, máster en salud pública. Gonzalo, mira, lo que tú mencionas tiene varias aristas. Me llamó la atención esto que dijiste, que todo indica que en Chile se está manejando la pandemia mirando el distrito 11, ¿no? Sí. Que en el fondo es Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, el barrio alto de la ciudad de Santiago. Y un poco de Peñalolén, no todo Peñalolén. Claro. ¿Por qué? Pero no me extraña tanto, porque en el primer bloque de este programa Héctor Cosio nos contaba que del reporteo del mostrador aparece que el que está detrás de muchas de las decisiones sigue siendo el ex ministro Mañalich, y el ex ministro Mañalich reconoció poco tiempo antes de irse de la cartera de salud de que no conocía cómo vivía la gente en los barrios, conocía cómo vivía la gente. Entonces estamos en una cosa, es como un déjà vu, o sea, seguimos estando en la misma situación de hace un año con autoridades que no conocen la realidad que vive la gente en Chile. Bien paradójico. Y la otra lista, que ya es una pregunta, Gonzalo, ¿qué se ha hecho para que no sigamos viviendo como el día de la marmota en esto, ¿no? Exacto. En la película famosa en que todos los días era igual al otro día en la práctica. Aquí un año es igual al otro porque siempre se ha dicho que las decisiones no se pueden tomar en el segundo piso, que no es el órgano, que el ministro de Salud tiene que estar rodeado de un consejo asesor que tenga de verdad influencia, y se le armó un consejo al ministro de Salud, pero que nadie lo pesca mucho, y se siguen tomando las decisiones en el segundo piso de la moneda o por el presidente de la República. Estamos muy parecidos hace un año. Entonces la pregunta de cajón, así como en Chile se ha hecho bien lo de la vacuna, pero ha sido completamente insuficiente porque está desbordada la pandemia, ¿no? ¿Qué se ha hecho bien en otros países? ¿Qué ha resultado eficaz para controlar la pandemia y los contagios, y por lo mismo que no suban la cantidad, de la forma que está subiendo la cantidad de enfermos, hospitalizados, etcétera, etcétera? La situación de crisis pandémica que estamos hoy día, ¿qué se ha hecho bien? ¿Qué se ha hecho eficaz? Olvidémonos de la vacuna y del proceso de vacunación. Como medidas efectivas que Chile no ha tomado. Entre ellas se me puede ocurrir, y te lo pregunto, quizás cerrar fronteras para que no sigan llegando las nuevas cepas, ¿o no? Claro. Mira, hay un grupo en Stanford que analiza los datos, y siempre analiza los datos entre los países autoritarios y los países democráticos, porque hay buenas experiencias en ambos, ¿no? Y entre los países democráticos que han sido capaces de controlar el contagio, Nueva Zelanda y Australia son los clásicos. Australia tiene 25 millones de habitantes y tiene menos de 1.000 fallecidos. Y ya hay días en que se reportan... Y en Chile, perdón, como contexto, en Chile estamos, si no me equivoco, en los 30.000 fallecidos, ¿no? Exactamente, de acuerdo. Ya. Pero incluso si tomas solamente la cifra oficial de los confirmados, estamos alrededor de los 23.000, ¿no es cierto? O sea, igual es totalmente fuera de... Muy lejano a los 1.000 de Australia. Muy lejano a los 1.000 de Australia, con una población solamente un poquito menor. Pero más allá de eso, yo creo que una de las cosas que sucede, yo estoy muy preocupado, la verdad, de esto, porque en el fondo esto refleja la falencia de nuestro Estado, que es bastante monárquico, en el sentido de que las democracias en donde esto se ha podido controlar, porque obviamente hay países como Vietnam que lo han podido controlar, y otros países de la orbe asiática que no son democráticos, donde simplemente pueden decretar ciertas cosas y reforzarlas por la vía militar, por la vía policial. Pero yo creo que lo que se necesita es lo que funciona es una gobernanza colegiada. Es cuando tú puedes delegar el manejo de la pandemia a otros y haces un cambio en la gobernanza cuando simplemente tú compruebas que tu propia capacidad está sobrepasada.
Entonces yo creo que entendamos a esta altura que esta gobernanza monárquica del gobierno, que tuvo un muy buen, y yo reconocí en una columna que me había equivocado de la capacidad que podía tener el gobierno de traer vacunas, y lo reconozco, porque este gobierno y su Estado es muy capaz de negociar en el mercado internacional la compra de vacunas. Puede comprarlas, tiene los recursos, pero recordemos, por otro lado, que finalmente el recurso que ha sido mayoritario en la vacunación es una vacuna que no está aprobada en la mayor parte del mundo, que Estados Unidos tiene las bodegas llenas de vacunas Sinovac esperando a que se apruebe, es decir, que todos los datos estén disponibles a la comunidad científica. No sabemos la efectividad de la vacuna Sinovac. Y esto es casi tabú decirlo, pero hay que decirlo. Yo espero que funcione, yo estoy muy preocupado de esto, yo espero que tenga la efectividad que aparece en los estudios preliminares, pero estos estudios son preliminares y con esos estudios preliminares en otros países simplemente no se autorizó la vacuna. Entonces, volvamos a lo que tú dices, cómo se puede hacer funcionar. Se puede hacer funcionar si piensas la pandemia no solo como un elemento que influencia el poder que tú tienes como gobierno. Si nosotros recordemos, y lo hemos conversado millones de veces, el gobierno entró a esta pandemia muy deteriorada, muy deslegitimada, muy fuera de curso, por así decirlo, sin programa, sin nada, básicamente, ¿no? Bueno, está ahí mismo todavía, pero la pandemia le dio bríos y le dio herramientas por los estados de excepción, por los recursos que puede manejar, porque en un estado de excepción y de catástrofe todos los ciudadanos y ciudadanas nos acercamos al Estado y confiamos que el Estado nos cuide. Entonces yo creo que, ojo, que aquí hay una paradoja. El gobierno le da, en el caso, para cuando los países que funcionan, como insisto Australia, Nueva Zelanda, el gobierno le da la responsabilidad a otros, a los expertos, a los epidemiólogos, a los cientistas sociales que saben de esto, al mundo de la salud y a la parte del Estado que funciona. Nosotros tenemos en Chile todavía una APS, una atención primaria de salud, que si uno le inyecta más resultados, se puede expandir y se puede crecer muy fácilmente. Es decir, aquí no basta, como dice el gobierno todos los días, que anuncia que tienen unos centros de trazabilidad en las ciudades, cuando lo que se necesita, finalmente, ayer, más de un año después, DASA dijo que iban a prestar más atención a salir a buscar a la gente, a ir a las casas, ¿no? Entonces yo creo que tenemos una red de salud primaria que recién la descubrimos que funciona porque estamos vacunando, ¿no? Se lo debemos a la atención primaria, pero que nunca se ha financiado lo suficiente. Entonces nosotros tenemos las herramientas, lo que se necesita es una voluntad política. Por ejemplo, tú me preguntaste por Mañalich, que ha salido a la palestra, es como el ministro de Salud subterráneo, ¿no? Es el ministro de Salud que realmente Piñera respeta. Piñera nunca quiso que Mañalich se fuera del gobierno y de hecho nunca fue. Y de hecho Zúñiga tampoco. De hecho París el otro día en un conversatorio con Arturo Zúñiga dijo, usted todavía es parte de mi equipo, ¿no? Y se reían de los demás que cuestionábamos algunas cosas. Entonces yo creo que, ojo, que aquí las decisiones que todavía se están tomando no son decisiones de cuidar efectivamente a las personas. Yo aprecio y me da mucha alegría que finalmente la clase política está discutiendo cómo vamos a cuidar a las personas. Pero el plazo del mayo 15-16 es un plazo que lo pone Piñera, que lo pone la derecha, porque fue un acuerdo de la derecha el día domingo, de la coalición gobernante, pero sin necesariamente pensar en la evidencia. ¿Qué evidencia científica tenemos de que el día 15 o 16 de mayo, es decir, en menos de 7 semanas, vamos a tener una epidemia que nos permita con confianza ir a votar? Bueno, que el plazo, Gonzalo, fue con un criterio más bien político de dónde se podía meter, entre medio de una agenda. Pero mira, estamos conversando para que se sepa en el mostrador en la clave con Gonzalo Bacigalupe, máster en salud pública y global de la Universidad de Harvard. Héctor Cosio, ¿tú quieres intervenir también? Sí. Gonzalo, cuando tú al comienzo de esta conversación, tú pusiste a los saludistas en una posición bastante clave, ¿no? Que los saludistas prefieren, digamos, ponerse en el peor de los escenarios para así tomar las mejores medidas. Y que, por el contrario, ponerse en el mejor de los escenarios es un
es una apuesta, digamos, con un riesgo muy alto. Lo que está pasando en este minuto, tú hablas, digamos, que efectivamente la fecha hacia mayo, en un mes más, digamos, un poco más de un mes para hacer las elecciones, no tienen la suficiente base científica para asegurar que en esa fecha ya existan, digamos, un mejor derrotero para enfrentar la pandemia. ¿Qué es lo que peor podría estar pasando en el peor de los escenarios donde se ponen los salubristas? Que efectivamente a esa fecha los huevos, por ejemplo, de la vacuna no den los resultados, porque da la impresión que en un mes se quiere esperar también saber cuáles son los resultados de la vacuna, más o menos, para saber si efectivamente es más o menos seguro. ¿Cuáles serían los peores escenarios que tú podrías ver si las cosas siguen estando como están al día de hoy? Bueno, el peor escenario lo planteó ayer Pérez Acle, que ha sido uno de los asesores Tomás Pérez Acle, uno de los asesores de datos, que habló de 10.000 a 12.000 contagios diarios y que podríamos llegar a eso en algún momento en esta semana. Entonces, yo creo que peores escenarios uno puede construir. El peor escenario es que sigamos en esta suerte de crecimiento que no se detiene. O sea, yo creo que es posible, esencialmente es absolutamente posible reducir el nivel de contagio en un mes, si es que tomas medidas estrictas que la gente pueda seguir. Mira, yo ayer andaba en Renca y no era distinto como cuando andaba en Renca la semana pasada. El movimiento era exactamente el mismo, no había diferencia. Y yo creo que realmente el ruido, yo me despierto puedo decir si hay movimiento o no basado en si me despierto o no con el movimiento de los vehículos del departamento en donde yo vivo, y el movimiento de los vehículos sigue siendo muy similar. Entonces yo creo que cuando hablamos de un escenario malo, primero puede ser que el escenario sea el mismo de hoy, y el escenario de hoy 30.000 muertos, digámoslo, es un escenario muy negro. La gente dice esto va a colapsar. En realidad estamos colapsados hoy, y el nivel de contagio que tenemos hoy es demasiado alto. Recordemos que, bueno, siempre dijimos cuando hubo esta meseta de contagios que siempre fue sobre 1.000, hubo una semana que quizás bajó un poquito bajo 1.000, pero nunca se bajó de 1.000. Siempre hemos estado al borde del colapso. Ahora ya no estamos al borde, estamos en el colapso. Aunque no suban la cantidad de contagios, el nivel de contagios de hoy en día significa enfermos que van a necesitar una cama UCI, y recordemos que como ahora hay gente más joven en la UCI, permanecen más tiempo en la UCI porque hay una intención de salvarlos mucho más grande, se invierten mucho más recursos, por así decirlo, para salvar a las personas. Como decía el otro día el doctor Kong, el dilema de la última cama es una cuestión que ya hace tiempo que sigue estando ahí presente, no es algo que viene. Yo creo que tenemos esa sensación de va a pasar algo. Nosotros sabemos que esto está sucediendo hoy, por eso nos debe realmente preocupar la situación, y por eso yo creo que las medidas tienen que salirse en cierta medida solo del cálculo electoral. Y cuando digo cálculo electoral no me refiero a malas intenciones, obviamente que eso se tiene que resolver, pero yo creo que, por ejemplo, la fecha se tiene que pensar con cánones de salud pública, es decir, una fecha antes del fin del invierno es irrealista en un país en que en algunas regiones nieva, o donde hace mucho frío ya ahora, o donde llueve. ¿Qué pasa si llueve el 15, el 16? ¿Dónde vamos a estar? Vamos a estar simplemente en lugares cerrados. Entonces yo creo que hay que pensar esto nuevamente fuera del Distrito 11, porque la mayoría de los votos en el Distrito 11 se hace en colegios particulares, escuelas particulares, grandes espacios, buenos baños. En cambio, la mayor parte del país no corre en ese corredor. Yo creo que hay que sacarse las antojeras. Es importante que el gobierno reconozca que esta es una catástrofe que es de su responsabilidad y que necesita tercerizar a un grupo que todos podamos confiar, que se constituya de personas que con una intachable trayectoria, como por ejemplo el investigador de la Universidad Católica, Carl Legis, que ha sido muy cauto. La entrevista que él dio el sábado pasado en la revista El Sábado, realmente es un deber leerla. No la quiere leer ni el gobierno, porque en cierta medida llama a la cautela, llama a ser cuidadosos, llama a no pensar que la vacuna lo va a resolver todo,
Y también no la lee la oposición porque piensa que porque es un investigador de la UC a lo mejor tiene conflictos de interés. Carlegui es un investigador de nivel internacional y ha sido muy claro en esto. Yo creo que debemos empezar a pensar de un modo mucho más como un Estado que no puede gobernar en un país que está viviendo una gran catástrofe. Yo creo que ese encuadre requiere tomar iniciativa, imaginación, valentía y dejar el cálculo. Yo aprecio, eso sí, debo reconocer la iniciativa que ha tomado la Cámara de finalmente tomarse esto en serio y llamar al ministro de Salud y a otros ministros a orden, porque realmente si no estamos enfrentados a la posibilidad de que esa catástrofe siguiente no se pueda evitar. Y sí se puede evitar. En ese sentido, Gonzalo, que te interrumpa, en ese sentido el mejor escenario, una de las mejores medidas que se podría tomar ahora es precisamente la de que se pueda establecer, digamos, no sé si como condición, pero que se pueda establecer un salario universal. Exacto. Se necesita un salario universal para los siguientes 3 meses. Se necesita una cuarentena rígida de probablemente 3 semanas, máximo quizás 4, porque con eso tú puedes contener. Recordemos que el virus vive en el cuerpo humano, vive en la parte alta del sistema respiratorio humano, se reproduce ahí y se puede reproducir incluso en las personas vacunadas. Además, recordemos que hay muchas personas que están en clínicas, que están en UCIs, que han sido vacunadas. Lo sabemos anecdóticamente, pero lo sabemos anecdóticamente desde bastantes lugares. Gente que se ha vacunado con 1 dosis, gente que se ha vacunado con 2 dosis, gente que se ha vacunado con la segunda dosis y que ha esperado los 15 días. Y por otro hay que agregar, y yo creo que es importante acá, pensar muy claramente que además las personas se tienen que vacunar en algún momento para la vacuna de la influenza, que es algo que también en años anteriores colapsa, sobre todo las pediátricas, algunos de los sistemas de salud. Entonces se monta una cosa sobre la otra. Recordemos que este virus es fundamentalmente transmitido por vía aerosol, es decir, por partículas suspendidas, no por lo que está pegado a la piel. Y entonces, nuevamente, las elecciones ocurren en un contexto de espacio cerrado, pero hoy en día hay muchas actividades que ocurren en contexto cerrado, gente que está en el trabajo, gente que está en un bus, gente que está en un terminal de buses, y tú me preguntaste antes acerca del aeropuerto. Es obvio que es necesario simplemente cerrar todo tipo de viaje que no sea relacionado con una emergencia, es decir, el traslado de medicina, el traslado de profesionales de la salud, ese tipo de cosas. Pero obviamente que nadie debiera estar haciendo turismo afuera, ni nadie debiera estar viniendo a Chile a hacer turismo, aunque se tomen todas las medidas. ¿Por qué es eso? Porque los recursos que tenemos no son infinitos y hay que usarlos